que hemos estado viendo, hermanos, en este mes de octubre, es el hecho de recordar lo que algunas vidas que amaron tanto al Señor a punto de su sacrificio, ellos, hermanos, iniciaron algo del cual hasta el día de hoy nosotros hemos sido beneficiados. Y nos referimos, hermanos, a aquellas vidas que, habiendo tenido el privilegio de conocer las Sagradas Escrituras, tomaron la determinación de obedecer a la palabra de Dios en lugar de, ¿verdad?, poder pertenecer a una agrupación que podría ser popular, poderosa, pero que sus corazones estaban más por el Señor, que optaron mejor, hermanos, por hacer conforme a la palabra de Dios. Y entonces estamos haciendo una remembranza, un recuerdo de lo que es la reforma, ¿verdad? Hablando de la reforma, de lo que hablamos es de aquellas cosas diferentes que se trajo al conocimiento de la iglesia y que, por supuesto, a la iglesia estatal, pues era algo que realmente no estaban de acuerdo. Pero en fin, hermanos, queremos también nosotros recordar en esta mañana, ¿verdad?, algunas de esas vidas que, pues dijéramos, pagaron el precio a fin de que usted y yo tuviéramos la herencia, dijéramos así, de el conocimiento de lo que es realmente más exacto de lo que es la voluntad de Dios a través de la palabra de Dios. Bueno, nosotros, hermanos, aquí en México, siempre en el mes de septiembre se celebra lo que se llama el Día de la Independencia, ¿no es cierto? Y una de las cosas es que se recuerda quiénes fueron aquellas vidas que prácticamente se le llaman los que hicieron patria, ¿no es cierto? Y ahí pues se recuerda a quién, a Miguel Hidalgo y Costilla, se recuerda a Benito Juárez, a Vicente Guerrero, ¿cómo se llama?, a Zapata, Morelos. Y entonces, hermanos, la pregunta es, ¿y por qué celebrar esa fecha? Y lo hacen para conmemorar y recordar a aquellos que se sacrificaron y que, como bien dice, hicieron patria. ¿No es cierto? Bueno, nosotros también queremos recordar. Lamentablemente hay personas que poco les importa lo que otros hicieron en beneficio, ¿verdad? Poco les interesa. Pero hay otros que, hermanos, se preocupan por recordarlos o porque ellos toman en cuenta lo que ellos hicieron en beneficio, ¿verdad?, sea de la patria. Pero en este caso, hermanos, queríamos recordar a aquellos que realmente se sacrificaron y que dieron su vida en pos de que conociéramos la verdad. Hoy vamos a tener un poco como escuelita, así que la administración de hoy va a ser un poquito casi didáctica. Por un lado es recordar, para el que no sabe, también informar, pero todo esto también tiene una aplicación a nuestra vida personal. Déjenme ver, hermanos, si esto está encendido. Sí. Bueno, se me pasó la mano. Ok. Se ha conocido, por así decirlo, hermanos, 5 aspectos con los cuales la iglesia reformada ha podido exponer y presentar como aquello que realmente representa su fe, lo que realmente representa el fundamento de su fe. Y se ha conocido, como bien lo dijo los hermanos que nos han precedido, que se conoce como las 5 solas. Y hemos estado viendo, ¿verdad?, algunas de ellas muy importantes que, por cierto, la iglesia las conozca. Entre ellas hemos estado viendo, por ejemplo, la primera reunión que tuvimos con nuestro hermano José Luis, a ver acerca de la sola escritura, ¿verdad?, que se contrapone con lo que la iglesia estatal
tenía que ver, ¿verdad?, con el libro de las tradiciones y otras cosas más que se sumaban, por supuesto, a la Biblia y que juntos establecían la fe. Pero los reformadores llegaron a una conclusión de que lo que se encontraba en el libro este de las tradiciones contradecía lo que en realidad contenía las verdades bíblicas, y que era necesario separar entre aquello que procedía de Dios y aquello que se reconocía que tenía origen humano. Pero luego tuvimos acerca de nuestro hermano Alberto Telles, nos estuvo hablando acerca de la fe, en contraposición de lo que podríamos decir lo que es las obras que el hombre pudiera hacer con el propósito de ganar la gracia o la salvación. La palabra de Dios y los que estuvieron presidiendo en esto de los reformadores llegaron a conocer de que en realidad las obras de los hombres son incapaces de poder pagar o alcanzar la salvación. Y lo último que estuvimos viendo de una manera muy hermosa fue acerca de la gracia, que también está en contraposición de lo que pudiera ser el sacrificio humano como para poder ganar la salvación. Y a mí me toca un tema que también me siento privilegiado poder compartir con usted y que forma parte de las 5 solas, y es solo Cristo, ¿verdad? En el latín se conoce como el solus Christus. Y entonces, hermanos, lo que se trata de presentar es que hay una sola persona que ha dado y ha pagado el precio a través de su sacrificio, el precio de nuestro pecado, que es lo que impide que el hombre en realidad tenga la salvación o la redención de su alma, pero que Cristo en realidad es la única persona válida a la luz de los ojos de Dios que ha podido, hermanos, redimirnos, justificarnos y acercarnos a Él. Hay una escritura que, hermanos, consideraríamos que es de las más relevantes para establecer esta verdad, y la encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo del 11 al 12, que va a servir como nuestro texto para poder traer esta enseñanza con el favor y la ayuda del Señor. Ciertamente se dice de que del libro de los Hechos casi no se pueden sacar temas teológicos doctrinales, y que más bien el libro de los Hechos es un libro de corte histórico. Con todo y eso, hermanos, hay palabras, expresiones que establecen verdades teológicas, como lo es este texto que vamos a leer en este momento. Dice la palabra del Señor, hablaba Pedro y decía: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Habiendo dado lectura, les invito a que oremos, hermanos, y que le digamos a nuestro Dios que nos edifique en esta mañana. Mi Dios, qué gran privilegio el que tú nos has dado de venir en esta mañana y junto con mis hermanos, Señor, poder alabarte y bendecir tu nombre a través de las alabanzas. Gracias, Señor, porque todo lo que has creado, lo has creado para gloria y alabanza de tu nombre. La música, la palabra, la expresión, todo es para ti, Señor. Mas en esta hora, Señor, nos disponemos a venir a tu bendita palabra. Palabra, Señor, que permanece para siempre. La historia de la humanidad pasa, pero tu palabra, tus verdades, siempre están allí. Señor, y te pedimos que esas verdades nos edifiquen en esta mañana. Te pedimos que a tu pueblo, a tus hijos que te aman, que están aquí, Señor,
no salgan sin que ellos sean edificados y que al final de todo esto te den acciones de gracias y alabanzas. Padre, ayúdame a mí, te lo suplico, Señor, tú bien sabes lo frágil que somos y te pedimos que tú fortalezcas y nos des el denuedo, la llenura del Espíritu Santo que tanto la necesitamos para compartir tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo traería una pregunta en esta mañana. ¿Por qué es que los reformadores, estas vidas que no fueron una ni fueron dos, realmente, hermanos, establecieron estas verdades acerca de, por ejemplo, solo la Escritura, solamente por la fe, solamente por gracia, solamente por Cristo, y que a Dios sea la gloria? ¿Por qué llegaron a esa conclusión de que eso es lo que debería de regir y de predominar en la fe de la iglesia y del creyente? La razón era, hermanos, porque la iglesia gobernante, estamos hablando de allá de los años 400, 500 años, esta iglesia, y yo me voy a referir a ella con respeto. Yo me voy a referir a ella porque la mayoría de los que estamos aquí, de allí venimos. ¿No es cierto? Entonces yo quiero regirme a ella con respeto. Lo que no podríamos estar de acuerdo y respetar, podríamos decir, aquello que llega al nivel de la herejía, aquello que realmente contrapone, ¿verdad?, el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Podemos respetar a la persona, pero no la idea. Es decir, mira, con eso no lo comulgo. Te respeto como persona, llevas la imagen de Cristo, pero no estamos de acuerdo con eso. ¿Ve? Entonces, ¿por qué los reformadores llegaron a estos 5, ¿verdad?, aspectos de los cuales lo enseñaron, lo establecieron, creyeron hasta la muerte? Porque quiero decirles, hermano, que muchos de ellos fueron mártires y mantuvieron estas verdades y fueron verdades no negociables, sino que dijeron, esto es fundamental que el cristiano, que el creyente las conozca. Y entonces, ¿en qué no estaban de acuerdo? ¿En qué no estaban de acuerdo los reformadores? Bueno, hermanos, no estaban de acuerdo, por ejemplo, en el libro que se conoce como el libro de las tradiciones. Ahora, ¿qué son las tradiciones? Las tradiciones, hermano, diríamos que es el conjunto, según la Iglesia Católica Romana, de declaraciones o aseveraciones que, si bien es cierto, miran a la fe, pero que han tomado cuestiones costumbristas y que no están en la Biblia, pero que la Iglesia los toma como fundamentos de conducta o como fundamentos de fe. Y estas, hermanos, algunas fueron transmitidas y registradas, ¿verdad? Transmitidas oralmente y registradas en lo que se conoce como el libro de las tradiciones. Pero ¿qué contiene el libro de las tradiciones? Son documentos, hermanos, ¿verdad?, donde hay escritos de cosas que se celebraron en los concilios, que se establecieron como verdades, liturgias, cosas que son realmente, hermanos, diríamos hasta tradiciones. Todo esto para ellos tiene el grado, la iglesia los considera como el grado de inspiración y como verdades que hasta se pueden convertir en dogmas. En el libro de las tradiciones está la Asunción, es decir, la Asunción de María, algo que nosotros no encontramos en las Sagradas Escrituras. Encontramos también, hermanos, el bautismo de los niñitos, de los infantes. También algo que nosotros no encontramos en las Escrituras y que la Iglesia Católica llegó a establecer como algo vital e importante y relevante. Entonces, hermanos, estas cosas los reformadores no estaban de acuerdo, y con otras cosas. Ahora, yo quiero presentarles, para que se den cuenta que hemos sido clasificados o catalogados de una manera indebida. Dice que los reformadores o la reforma tuvo su inicio
en el año de 1517 con este monje, ¿verdad? Martín Lutero, y que a partir de allí nace la Reforma. Hermanos, la Reforma tiene un contexto mucho antes, mucho antes. Y yo por eso quiero presentarles vidas, y no queremos darle la gloria a el hombre, porque ya sabemos por la palabra de Dios que Dios no comparte su gloria con nadie. Quiero presentarles estas vidas que se conocen como los reformadores, que trajeron estas enseñanzas de las cuales hoy gozamos en día. Pero yo lo que deseo es que ustedes miren el Espíritu de Cristo que había en ellos, que fue lo que realmente les hizo hacer lo que ellos hicieron. Dijeron lo que dijeron, pero por ese Espíritu de Cristo que había en sus corazones. Hermanos, esto me trae a mente aquella escritura. No tengo el texto exacto, pero sé que está en el capítulo 1 de Primera de Pedro, donde Pedro hace referencia de aquellos profetas que escudriñaban las escrituras y que veían cómo aparecía el Espíritu de Cristo en el corazón de ellos, que aparecía también hasta los sufrimientos en las vidas de ellos. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir? Que nosotros vamos a ver aquí, por ejemplo, estas vidas que se conocen como los reformadores, pero si tan fuera posible que usted no los viera a ellos, sino que lo que viera fuera el Espíritu de Cristo que moraba en ellos y que les hacía tomar decisiones absolutas por aquello que era la voluntad de nuestro Dios. Por ejemplo, hermanos, se considera que estos son los más antiguos protestantes, si así usted los quiere identificar. Tenemos a los cátaros, o conocidos también como los abigenses. De allí vienen o se reconocen aquellos que son los puritanos. Yo no sé si usted ha tenido contacto con literatura puritana. Es algo precioso. Ahora, hermanos, los cátaros y abigenses se separaron de la iglesia tradicional y estamos hablando de los años 990. Ellos se estaban separando porque la iglesia se había mezclado con la política, la iglesia se había mezclado con el gobierno, y entonces ellos deseaban que realmente la iglesia caminara en pureza y en santidad. Fueron perseguidos y aniquilados por los cruzados, por supuesto, ya estamos hablando de años más por delante. ¿Quiénes eran los cruzados? Bueno, era un ejército auspiciado por la iglesia estatal. ¿Ve? Algunas veces nosotros vemos películas de los cruzados y los vemos como héroes, pero en realidad, hermanos, hicieron barbaridad, muy parecido también con lo de la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada. Voltaire, un escritor, historiador, filósofo, dijo acerca del testimonio que él veía, cómo trataban a los cátaros o a los abigenses. Él llegó a decir: nunca hubo nada tan injusto como la guerra contra los abigenses. Entonces los masacraron, los destruyeron, pero le tengo una noticia: hasta el día de hoy hay remanente de esta iglesia. Desde los años 990 después de Cristo, hermanos, todavía hay remanente de esta iglesia. Luego tenemos también a los valdenses de Pedro Baldo. Déjenme ver. Los valdenses con Pedro Baldo. Él era su líder. Este era un hombre adinerado, de mucho dinero, era negociante. Pero, hermanos, todo su dinero lo ocupó para sostener a la iglesia que estaba también siendo perseguida. Estamos hablando de los años 1170-1218, conocido como el precursor de la Reforma en Francia. Se dice que también los valdenses ayudaron bastante, hermanos, a los cátaros. El hermano hacía viajes hacia aquel lugar
y ayudaba a los que estaban siendo perseguidos. Tenemos a Juan Wycliffe, era un sacerdote católico. Esto es lo más extraordinario, que los protestantes salieron de la iglesia católica. No era alguien así ajeno. Ellos conocían el interior, lo que estaba sucediendo internamente. Y entonces ellos prácticamente se revolucionaron, dejaron de caminar porque no estaban de acuerdo con la iglesia estatal. Sacerdote católico en Inglaterra, doctor de la Universidad de Oxford. Tenemos a Juan Hus, sacerdote, teólogo y filósofo, era checo, rector de la Universidad de Praga, martirizado en la hoguera en 1415. A los seguidores se le llamaron los husitas. En el año de 2016, si no me equivoco, el Papa promulgó públicamente pidiendo perdón por el día que quemaron a Juan Hus. Porque, hermanos, ese fue el castigo que le dieron a Juan Hus. Lo martirizaron en una hoguera. Y tanto Juan Pablo II como Ratzinger y el Papa Francisco han pedido perdón públicamente, mundialmente, porque reconocieron de que se equivocaron al haber martirizado a Juan Hus. Fue la Iglesia Católica la que lo dictaminó como hereje y entonces también, hermanos, le dio muerte. Jerónimo Savonarola, monje italiano que también fue mártir. Todas estas vidas, si ustedes observan, estamos viendo los años 900, estamos viendo los años 1700, 1400, perdón. Todo esto fue mucho antes de Martín Lutero. Y ya entonces la reforma o el querer que la iglesia se reformara ya estaba dando indicios de que necesitaba tener cambios. Y luego tenemos el que sigue en 1452. Bueno, Jerónimo de Savonarola, pero luego tenemos a Martín Lutero. Estamos hablando de que en 1517 Martín Lutero fue que clavó las 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg y fue allí donde prácticamente se declara que nace la reforma, pero en realidad, hermanos, ya otros lo habían dado por inicio. Luego tenemos a Eurico Zwinglio, fue utilizado en Suiza para predicar y enseñar el evangelio, pero a él allí en Suiza se le considera a él como el mayor promotor del evangelio en ese lugar, reconocido también como dentro de los reformadores. Y otro de los reformadores, que por cierto es muy popular, muy conocido, nos referimos a Juan Calvino, un teólogo francés, año de 1536. Hermanos, Calvino tenía una particularidad, tenía una mente fotográfica. Lo que leía, lo recibía. Tenía una inteligencia, lo llegaron a considerar el segundo Pablo, ¿verdad? Dentro de la teología, porque tenía una capacidad tremenda. Murió en Ginebra, pero fue una vida que aportó muchísimo a lo que pudiera ser la reforma. Después tenemos a Juan Knox, reformador escocés, sobresaliente. Escocia lo ha considerado, hermanos, como la mayor bendición que ha podido tener, sobre todo porque, hermanos, enseñó en diferentes lugares el evangelio y se opuso totalmente, ¿verdad? Porque la Iglesia Católica mandó embajadores a Escocia y estos lugares para establecer a la fuerza, y él se mantuvo firme. Hermanos, todo esto, fíjense, muchas veces nosotros en nuestros países tenemos héroes, y lo que le llamamos los héroes que hicieron patria. Pregunta, ¿por qué lo hicieron? ¿Qué les motivaba a dar su vida por la patria?
Bueno, quiero decirles que dentro de los grandes amores, ¿verdad? Está el amor fileo, está el amor ágape, está el amor eros, pero dentro de la clasificación de los amores hay gente que siente amor por la patria, ¿verdad? Siente amor por el país. Pero estas vidas, hermanos, el amor y lo que hicieron, lo hicieron por causa de nuestro Señor Jesucristo. Dieron sus vidas. El espíritu que había en ellos, estuvieron dispuestos a dar su vida por mantener la verdad del evangelio. Ahora, hermanos, estas vidas rechazaron totalmente las enseñanzas de la iglesia estatal, de la iglesia católica. ¿Por qué razón? Por lo que la iglesia católica, ¿verdad?, ha establecido ya desde antes, y quiero decirles que no las ha modificado, porque fueron establecidos en los concilios, y hay cosas que dentro de los concilios aún hay contradicciones. Por ejemplo, ¿qué creían la iglesia estatal, por lo cual los reformadores se mantuvieron? Ellos reconocían, hermanos, ¿verdad?, el libro de las tradiciones, y no le daban tanto valor a las Sagradas Escrituras. Sin embargo, los reformadores, si hay algo que le dieron valor, yo diría que por eso es que lo pusieron por delante, es lo que dice las Sagradas Escrituras. Eso es lo que vamos a creer. Martín Lutero, cuando le pidieron que se retractara, él dijo estas palabras que, si no me equivoco, nuestro querido Alfonso las dijo también en la reunión pasada, si no mal recuerdo. Pero cuando le dijeron a Martín Lutero, tú te retractas de tus escritos, de tus enseñanzas, tú te retractas de lo que pusiste allí en la puerta. Y él dijo las siguientes palabras: a menos, y esto debería de ser con usted, hermano, y conmigo, a menos que se me convenza mediante testimonio de las Sagradas Escrituras, y que se me convenzan con claros argumentos de la razón, ya que yo no confío ni en el Papa ni en los concilios, debido a que ellos se han equivocado y se han contradicho. Yo me mantengo firme en las Escrituras, a las que he adoptado como mi guía. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios, y no puedo y ni quiero retractarme de nada, reconociendo que no es seguro ni es correcto actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Fueron las palabras de Martín Lutero, hermanos, donde él estaba diciendo: si no me convencen por la Escritura, por la palabra de Dios. Eso quiere decir de que Martín Lutero y todos los demás reformadores, hermanos, estaban confiados y seguros en lo que las Sagradas Escrituras enseñaban, y no en tradiciones de hombres, no en que yo sentí, en que yo tuve una visión, en que se me apareció el santo fulano de tal. Espérate, es conforme a lo que dice las Sagradas Escrituras, o como dijo el profeta en el Antiguo Testamento, a la ley y al testimonio. Si no fuera como está escrito, no es porque no les ha amanecido. Entonces, el principio de la reforma, hermanos, es que la salvación en realidad es por Cristo y no por el hombre. Entonces, ¿cuál era la posición de la iglesia estatal? Que la salvación del hombre es por medio y a través de las obras, y también de mantenerse en la iglesia. Tres verdades fuertes que quiero manifestar en lo que creían los reformadores. Número uno, que la salvación del hombre es por medio y a través de la fe, tal como enseña la Biblia, y que la salvación otorgada por Dios es por medio y a través de la gracia, la cual es el favor inmerecido dado por Dios
por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué fue lo que vieron los reformadores en la Biblia? Que la salvación es solamente por Cristo. Es decir, que el creyente es salvo, hermanos, de la condenación eterna solamente por creer en la persona y en la obra de Jesucristo, y que esta obra ha sido acreditada, por supuesto, a todo aquel que ha logrado creer en nuestro Señor. Así que el tema que estamos viendo en esta hora tiene que ver con eso. Tiene que ver con que la salvación solamente es por Cristo. Este Jesús, decía Pedro, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y dice el versículo 12, y es un versículo que yo le invito, amados hermanos, que si usted no lo conoce, no se lo puede de memoria, lo aprenda. Y en ningún otro hay, ¿qué dice? Salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso barre con cualquier santo que quiera competir, que a través de él o de ella somos salvos. Está claro que dice, no tenemos a otro. Entonces, ¿cuál era la postura de la Iglesia Católica? Bueno, esta era la postura. Vamos a ver esto, hermanos. Perdón, yo voy corriendo. Ellos establecían que la salvación era sí por lo que enseñaba las Escrituras, pero también por lo que enseñaba el libro de las tradiciones. Hermanos, incluso quiero decirles que se llegó a decir que lo que decía el libro de las tradiciones superaba a lo que la Biblia decía. Y entonces, hermanos, por supuesto, hay una desviación de la verdad. ¿Por qué? Porque está en contraposición de lo que nosotros o de lo que los reformadores sobresalían. Y es que dice la Escritura en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, que toda la Escritura, dice, es inspirada por Dios y útil para ¿qué más? Dice, para enseñar, redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Pero también, hermanos, Pedro, hablando acerca de las Escrituras, nos dice lo siguiente: si alguno habla, hable conforme a ¿qué dice? A las palabras de Dios. Si alguno ministra, entonces ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea glorificado por Jesucristo. Entonces, hermanos, los de la fe reformada reconocían e identificaban que las Escrituras era totalmente superior a cualquier otra literatura, y que hacía bien la iglesia en meditar, en escudriñar y en creer lo que la palabra de Dios o la Biblia enseña. Pero por otro lado, hermanos, la Iglesia Católica, ¿verdad?, ha creído y cree que la obra mediadora de María y de los santos contribuye también para que sean salvos las personas. De allí, hermanos, que en uno de los concilios, que en este momento se me escapa, se consideró a María, y todavía últimamente lo están recalcando, que María es corredentora de nuestra salvación. Es decir, que María, sin María, usted y yo no hubiéramos sido salvos. Entonces, hermanos, sin embargo, contradice lo que dice la Escritura. No hay ningún otro nombre por el cual seamos salvos más que solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5, hablando, hermanos, de lo que es, déjenme ver, tenemos, ahí está, creo que necesitamos auxilio porque la batería, pero bien, dice la Escritura, hablando de intercesión, Primera de Timoteo 2:5, dice, porque hay un solo Dios y ¿qué, hermanos? Un solo mediador entre Dios y los hombres, y dice Jesucristo hombre.
También dice en el libro de Hebreos 8:6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de ¿qué dice? De un mejor pacto. En otras palabras, hermanos, se contrapone, estoy bien, se contrapone, por supuesto, con presentar a María como la mediadora. Se dice por ahí que nosotros los evangélicos, los protestantes, los cristianos, odiamos a María. Y como esto va a salir de manera virtual y público, decimos oficialmente, amamos a María, hermanos. Amén. Para nosotros ella ha sido un modelo de mujer. Las mujeres que están aquí, sean casadas o solteras, deberían de ver a la Virgen María como una mujer modelo, que ella finalmente dijo, no se haga mi voluntad, sino que hágase conforme a tu palabra. Hermanos, María fue una mujer que expuso su propia vida a ser apedreada, condenada, vituperada por llevar y hacer la voluntad de Dios. En todo eso nosotros admiramos y amamos a María, hermanos. Lo único que como no vemos claramente en la Escritura que ella sea nuestra salvadora, que ella sea nuestra mediadora, ni tampoco que sea intercedora, como no lo encontramos en ninguna de las Sagradas Escrituras, entonces no le podemos tomar ni acreditar aspectos de divinidad a su persona. ¿Ve? Por otro lado, hermanos, también tenemos la intercesión de los santos. Estas son las razones de por qué lo que se llama la Reforma se levantó. La iglesia cree, hermanos, que los santos interceden por nosotros. Es decir, los que ya se murieron. Y hermanos, los que ya se murieron, ya se murieron. Y no encontramos en ningún pasaje de la Escritura que los muertos intercedan por nosotros, ¿verdad? Hoy sí, ay sí, miren, no, de Ultraman la cosa esta. La intercesión de los santos, la palabra dice, nadie puede, media vez alguien haya muerto, hermanos, nadie puede interceder. Los muertos no pueden interceder por los vivos. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios algún rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y eso no se logra jamás. Entonces tenemos eso, hermanos. ¿Algo más? El libro de Efesios dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en el único que tenemos seguridad y en el único que tenemos acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Cuál es el único mediador, hermanos? Cristo. Ahora, vamos a hablar algo también. Usted, porque dice, ¿y entonces para qué oramos, hermano? ¿No se podrá interceder? Bueno, se puede orar, pero no ser mediador. No sé si me comprende. Una cosa es interceder. El apóstol Pablo dice, oren por mí. Hablando de, ¿verdad? Pidiéndole a Dios porque Dios le favorezca en darle palabra o que le dé llenura del Espíritu. Pero ser mediador, hermanos, solamente nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? Lo otro es que la salvación es a través y por medio de las buenas obras. Las obras y la fe como medios para obtener salvación. Todos los reformadores, hermanos, estaban en desacuerdo de que las buenas obras de los hombres eran suficientes para la salvación de sus vidas. Nuestro hermano Alfonso y también nuestros demás hermanos nos expusieron Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9, cuando dice que por gracia habéis sido salvos. ¿Por medio de qué? Dice, de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, hermanos, si ponemos las buenas obras, se contrapone con lo que está escrito. Por supuesto, la Iglesia Católica utiliza
aquellos pasajes de Santiago, donde dice que la fe sin obras es muerta. Pero hermanos, lo que está Santiago diciendo en ese texto es que aquel que confía solamente en la fe, más bien, hermanos, las obras, sus buenas obras van a dar evidencia de que verdaderamente su fe es verdadera. No sé si comprenden, ¿verdad? Pero no son las obras que nosotros pudiéramos hacer las que lograrán nuestra salvación. El hermano Alfonso la vez pasada tocó el texto en el Antiguo Testamento donde se nos dice, ¿verdad? El profeta Isaías decía que Dios, diciendo acerca de nuestras obras, que nuestras obras vienen a ser como trapos de ¿qué decía? De inmundicia. O sea que no son válidas ante la presencia del Señor. Ahora, el apóstol Pablo en el libro de Romanos nos dice, justificados por medio de ¿qué dice? De la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual nosotros estamos firmes. Pero aquí viene otro aspecto, hermanos, y esto sí que es muy importante que usted lo considere. Y es que la iglesia, ¿verdad?, ha puesto su confianza de salvación en los sacramentos. En los sacramentos. Y yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan de los sacramentos. Pero, hermanos, los sacramentos para la Iglesia Católica ha sido un instrumento de salvación y de coacción. No sé si me entiende la palabra que estoy diciendo. Es decir, que si tú no haces, o tú no tienes, o tú no obedeces lo que nosotros hemos establecido, tú no eres salvo. Y de a poco llegarás al purgatorio, si no te condenarás. Bueno, hermanos, los sacramentos. ¿De qué nos hablan los sacramentos? El bautismo. El bautismo, ellos dicen que con este sacramento se cree que se entra a la puerta espiritual por el cual se es librado del pecado, y es así como usted se introduce y se convierte a ser un verdadero hijo de Dios. Si usted no bautiza a su niño, entonces su niño se va a ir al limbo. Pero como Juan Pablo II lo caducó, hermanos, yo no sé a dónde se van a ir ahora. Pero Juan Pablo II dijo que el limbo no existe. Cuando, hermanos, por añales la iglesia dijo, si no bautizas a tu niño, se va a ir al limbo, se va a ir a la condenación. Y hoy sale un papa diciendo que no existe. Pero el bautismo, hablando ya en serio, el bautismo, si un niño no se bautiza, la Iglesia Católica lo considera que ese niño, cuando muera, irá también a condenación, al infierno. ¿Por qué? Porque trae el pecado original. Y es con el bautismo que se quita el pecado original. Y usted sabe, hermano, que el pecado no se quita con agüita. El pecado se quita con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que por eso fue derramada en la cruz del Calvario. No es con agua, hermanos. Para empezar, el que se bautiza debería de ir consciente de que es pecador. Pero un niño infante, pregúntele si es pecador. Ahora pregúntele si quiere ir o no quiere ir. No, lo llevan. Ni le piden opinión, sino que lo llevan. Hermanos, y la fe es algo que realmente tiene que ver con una convicción personal, testimonio personal de que se ha creído en Dios. Bueno, luego tenemos otro sacramento más, la confirmación. La confirmación es un sacramento que refuerza el bautismo, en el cual a partir de ahí usted recibe el Espíritu Santo. Y los reformados decían, no es así.
El Espíritu Santo se recibe, dice, cuando hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Y un niño que recién, ¿cómo se llama?, ha sido bautizado, hermanos, va creciendo, pero en realidad no hay una fe que realmente sea una fe testimonial, presencial. Luego tenemos, y aquí es donde más se concentra la salvación, la Eucaristía. Es diciendo que si usted no participa de la Eucaristía, hermano, usted se arriesga a ser condenado. Es indigno para la Iglesia Católica que usted esté asistiendo a la iglesia, pero dice, usted no ha comulgado. Es esencial que usted comulgue. Eso tiene que ver también con la confesión. Pero la Eucaristía es lo relativo que sería para nosotros la celebración de la Santa Cena. Es conocido como el sacramento de sacramentos, y en torno a este rito gira lo que se diría la vida cristiana. ¿Quiere usted saber dónde está centralizada la vida cristiana católica? En la Eucaristía. En la parte medular, en la parte central. Otro día hablaremos, hermanos, porque tiene que ver también con el altar, ¿verdad? Cómo es que la Iglesia Católica fue adaptando estos elementos hasta convertir, ¿verdad?, la celebración del culto como algo similar al sacrificio del Antiguo Testamento. Pero otro día hablaríamos de eso. Otra de las cosas, hermanos, que están parte de la salvación son las penitencias. La penitencia o sacrificio, esto es el sacramento que por medio del cual existe la reconciliación con Dios y el creyente se vuelve a unir con Dios. Eso quiere decir que se había separado, ya que porque el pecado que existió en ese instante se rompió la comunión con Dios y se encuentra bajo condenación. Entonces, para practicarlo correctamente debe de seguir 5 pasos. Yo me acuerdo de esos, hermano, cuando yo tuve que hacer, ¿cómo se llama?, la confirmación. Aparte de que fui monaguillo, imagínese usted. Hermanos, 5 cosas que se debían de hacer o se deben de hacer. Número 1, para que se practique la penitencia, tiene que haber examen de conciencia. Debe haber el acto de contrición o dolor de corazón o acto de contrición. Propósito de enmienda. También decir los pecados al confesor para que pueda ser absuelto. Cumplir la penitencia para reparar el daño causado por los pecados. Es decir, que el sacerdote le dice, te tocan tantas de estas y tantas de esta otra. Y si ha sido tan grave, pues te me vas a ir de rodillas de aquí para allá o de allá para acá. O sea, te ponen, te dicen cuánto. ¿Por qué? Para recuperar la salvación, porque la has perdido. Tenemos otro sacramento también, y es la unción de los enfermos. Eso quiere decir que si alguien se está enfermo y es una enfermedad mortal, tienen que salir corriendo para que le dé la confesión y la absolución de sus pecados. Si esa persona muere en esa condición, entonces, hermanos, algunos los tienen bajo condenación y que se fue sin la gracia de Dios. Tenemos algo más, y es la orden sacerdotal. Es decir, que todo aquel que es sacerdote es alguien que está salvo en automático, ¿verdad? Si usted quiere ser alguien que reciba en automático la salvación, hágase sacerdote. Y ya con eso, suficiente. Bueno, tengo escritura, pero por el tiempo. Luego tenemos el matrimonio, es otro de los sacramentos. Alguien dice, hay que casarse para ser salvo. No, espérate.
El asunto aquí con el matrimonio es que si tú te has, llamémosle, no sé si me van a disculpar la palabra, si te has juntado, si solamente estás viviendo en cohabitación con alguien, pero tú no te has presentado delante de Dios, estás bajo juicio y estás bajo condenación. ¿Qué te va a salvar? Cásate. Entonces, ¿quieres estar en gracia con Dios? Entonces, ¿quieres entrar a las puertas de los cielos? Para eso está el matrimonio. Mis amados hermanos, estas eran las razones más esenciales y básicas de por qué aparecieron los reformadores. Ellos dijeron, todo eso en lo que se pone fe no tiene respaldo en la bendita palabra de Dios. Entonces comenzaron ellos a presentar las escrituras y las verdades que se encontraban en ellas como aquello que realmente es el verdadero fundamento de la fe. Entonces, ¿qué dice Dios en su palabra de todo esto? Número uno, que toda obra humana es insuficiente para la salvación del alma. Segunda de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento, ¿qué dice? Santo. La salvación no fue conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. ¿Y qué más, hermano? Y la gracia. Dice, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue, ¿qué dice, hermano? Nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. En otras palabras, esto era lo que se presentaba como el fundamento de nuestra salvación. Dice en Tito 3:4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, vea lo que dice el versículo 5, hermanos. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos podido hacer, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Y también nos dice la Escritura en el libro de Isaías, texto que vimos el domingo anterior. Dice Isaías 64, versículo 6, en relación con nuestras buenas obras. Si bien todos nosotros somos como suciedad, dice, y todas nuestras justicias, ¿como qué, dice, hermano? Como trapos de inmundicia, y todos nosotros hemos caído como la hoja, y nuestras maldades nos han llevado como viento, dice esta versión. En otras palabras, hermanos, todo lo que nosotros pudiéramos hacer para alcanzar la salvación es insuficiente. Y ya no se diga también la escritura clásica, que la podemos presentar cuando dice en el libro de Efesios, porque por gracia sois salvos, y esto es por medio de la fe. Esto, dice, no es de vosotros, sino que es un regalo de Dios, es un don de Dios. Y dice la escritura, ¿qué dice, hermanos? No es por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, hermanos, que aquel que es millonario dice, aquí va, yo voy a dar dinero a la iglesia, yo le voy a dar a los pobres, yo le voy a dar a los enfermos. ¿Para qué lo estás haciendo? Pues para tener una amplia entrada en el cielo. Entonces, hermano, esta es la pregunta. ¿Y los pobrecitos que no tienen nada, hermano? ¿Cómo entrarían entonces si no pueden dar nada? ¿No está comprendiendo? ¿Por qué razón es que Pablo dijo? Para que nadie se gloríe de decir, yo di, yo hice, yo puse, yo aquí, ¿verdad? Entonces me gané el cielo. Además me sacrifiqué, me fui de rodillas desde Xochimilco hasta allá, ya ustedes ya saben hasta dónde. Entonces yo tengo el cielo bien ganado por lo que yo hice. ¿Y el que no lo puede hacer? El que es inválido, el que no tiene dinero. Entonces dijo el Señor, pues para que estemos en el mismo nivel, no es por obras, para que nadie se gloríe, es por fe. Y esto tampoco se pueden jactar ustedes, porque la fe tampoco es de ustedes, ni la gracia tampoco es de ustedes. Todo procede de Dios.
para que nadie se vanagloríe. Entonces, hermanos, los reformadores llegaron a una conclusión, que la única respuesta de salvación es solamente Cristo. Solamente es por medio de nuestro Señor Jesucristo. La respuesta contundente para nuestra salvación, para nuestra intercesión, para nuestra mediación ante Dios es a través y por medio y absolutamente solamente a través de la obra y de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, todos los reformadores llegaron a una conclusión: todo es por medio de Jesucristo y para la gloria de Dios Padre. Que vean lo que ellos hacían énfasis, y ya estamos declinando en esta mañana. Dice Colosenses 1, 16 y 18. Qué texto más maravilloso, hermanos, para centralizar nuestra fe. Hablando de Cristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, es decir, Cristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. ¡Aleluya! Para que en todo tenga la preeminencia. ¿Sabe cómo dice el original? El original dice: para que en todo Cristo tenga la preeminencia. Dios desea ser lo primero en tu vida. ¿Quieres experimentar gozo, paz y felicidad? Pon en primer lugar a Cristo en tu vida. Así como estos reformadores reconociendo de que Cristo es lo primero, que Cristo es lo relevante, que la salvación, la redención, la plenitud se encuentra en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos un eslogan que debe de ser de más que un eslogan, debe de ser algo escrito en nuestros corazones. A cualquier situación, Jesucristo es la solución. A cualquier situación de tu vida, tú debes de entender: caíste en el pecado, caíste en una situación, ¿verdad?, circunstancial, saliste perdiendo en algo. ¿Quieres experimentar la plenitud de tu corazón a pesar de que estás perdiendo? La vas a encontrar en Jesucristo, nuestro Señor. Los reformadores, hermanos, llegaron a esa conclusión, que todo es en Cristo. En el libro de Hechos, un pasaje que me ministra mucho, capítulo 4, versículo 11 y 12, dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Cristo. Solo Cristo, hermanos. No es por lo que los que ya murieron pueden hacer por mí. No porque yo pertenezca a una religión o denominación específica. Por cierto, quiero decirles que los reformadores eran de distintas denominaciones. Yo pensé que solo eran reformados, hermano. Es que ¿saben cuál es el problema de la iglesia hoy en día? Que se ha olvidado de la reforma. Ese es el problema. Hermanos, los pentecostales no fueran pentecostales si no hubiese existido la reforma.
los bautistas, los anglicanos, todos ellos vienen, hermanos, porque la base es de estas verdades que se establecieron, reconocidas como la Reforma. Todos piensan que con Martín Lutero, en el año de 1517, a partir de allí es la Reforma. Falta de conocimiento. Para los que nos escuchan de manera virtual, les invitamos a que estudien la historia de la Iglesia y se darán cuenta que la Reforma es mucho más antes que Martín Lutero. Hubieron vidas, hermanos, que se daban cuenta que la Iglesia, que era muy popular, que se había mezclado con la política, hermanos, estaba lejos de estar practicando las verdades bíblicas. Y estos que se llamaron reformadores sintieron en su corazón el Espíritu de Cristo y entonces no les importó si no iban a ser populares, no les importó si iban a ser menospreciados, no les importó si ellos no pertenecerían a la organización más grande y popular, no les importó, hermano. A lo que a ellos les importó fue Cristo nada más. Amén. Muchas veces nosotros decimos, es que ¿qué va a decir fulano de tal? Es que yo pertenezco a la más grande. Es que hermanos, y poco les importa Jesucristo. Poco les importa la santidad. Poco les importa la verdad. Lo que quieren es lo popular. Como dicen, ¿a dónde va Vicente? Donde va toda la gente. No, hermano. No importa que sean 2 o 3, pero que están por Cristo. No importa que sean un poquito, un remanente, pero que pueda decir, mi fe está puesta en Cristo. No en una religión, no en una denominación, sino en Cristo, aquel que nos habla conforme a las sagradas Escrituras. Que Dios nos dé la gracia, que Dios nos ayude, hermanos, que no por algo popular, sino por algo que es verdadero. Como dijo alguien por allí, es preferible estar dividido por la verdad que estar unido por la mentira. Es preferible estar separado, estar dividido por la verdad, por causa de la verdad, que estar unido y ser popular, pero estando en la mentira. Que Dios nos ayude. Pongámonos de pie. Gracias, Jesús. Es hermoso, me ministra mucho, como en el libro de Apocalipsis reconocían al Cordero, el que se había sacrificado y que había pagado por la salvación de su pueblo, de su iglesia. Pero allí en ese libro de revelaciones de Apocalipsis, Juan escuchó una voz que decía, y esto era lo que decía: he aquí, dice, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza. El Cordero es digno de tomar y de ser y de recibir la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, dice Juan que escuchó decir al que está sentado en el trono y al Cordero, que a él sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, a nuestro Salvador, a nuestro Redentor, aquel que es el único, hermanos, que dio su vida para salvarnos.
Cristo Jesús, nuestro Señor. Mi Dios amado, gracias. Palabras que son tan cortas, Señor, pero que anhelamos y deseamos que salgan con toda sinceridad y que salgan de lo más profundo de nuestro corazón. Señor amado, la salvación es tan sencilla y tan profunda. La sencillez, Señor, de mostrarnos que no son las tantas cosas que yo pueda hacer. La sencillez estribando, Señor, en que no es lo que otros hagan por mí, sino en lo que Cristo ha hecho por mí. Y que todo aquel que crea, dice tu palabra, obtendrá su salvación. Señor, que no son por palabras, por credos hechos humanamente, sino por aquellos que les has dado el don de creer en ti, Señor, y de encontrarte a ti como su salvación, como su rescate. Señor, todos los que estábamos aquí estábamos perdidos, desviados de la verdad, creyendo en Dios a nuestra manera, pensando que la salvación podría ser como según nosotros pensamos. Mas un día, Señor, por pura misericordia, tú nos encontraste y nos diste la fe que es en ti. Y nos has mostrado que no es por nuestras obras, sino que es por medio de la fe, a través de la gracia, de la obra de Cristo, conforme está escrito en tu santa palabra. Gracias, Señor, que todo